Hola a todos, hoy les vengo a presentar el trabajo titulado Índice de choque y la estimación no invasiva de la hemoglobina para predecir la pérdida de sangre durante la cesárea bajo anestesia espinal. Este trabajo fue realizado junto con la doctora Sandra Contreras, el doctor Rogelio Méndez y mi persona Diemer Muñoz, en modalidad del grupo de investigación Gricio y en representación de mi universidad, la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Hablando un poco de la hemorragia postparto, sabemos que es una causa importante de mortalidad materna. Es más, se dice que 3 de cada 1000 nacimientos vivos se puede presentar esta complicación. Se ha visto que existe una relación entre la realización de la cesárea y un mayor riesgo de presentar hemorragia postparto. Por otro lado, se ha descrito una mayor tasa de mortalidad en partos por cesárea a diferencia de partos por vía vaginal. Sin embargo, la cesárea es un procedimiento muy utilizado en la actualidad. Se ha predicho o se prevé que en los últimos 30 años la frecuencia mundial de cesáreas pasó de un 6.7% a un 19.1% a nivel mundial. Específicamente en América Latina, la tasa de cesáreas alcanzó un 42.8%, siendo geográficamente más representativo que en otras zonas a nivel mundial. En cuanto al índice de choque, se describe como la diferencia entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica. Esta se ha descrito como una herramienta útil para el tratamiento de la hemorragia postparto, principalmente en aquellos casos donde son partos por vía vaginal. Una característica fundamental de esta es que nos indica cuándo es necesario un requerimiento transfusional o cuándo es necesario utilizar medidas de apoyo para poder ayudar a mantener hemodinámicamente estable a nuestro paciente. Sin embargo, la monitorización no invasiva de la hemoglobina, que también es un instrumento muy utilizado, pero esta vez en hemorragias, en cirugías de alto riesgo, porque nos indica cuándo es necesario la utilización de hemoderivados y principalmente reduce su uso excesivo o inadecuado de estos. En nuestro caso, se utilizó un dispositivo llamado Radical Pulse Oximeter que tiene la capacidad de medir a través de un sitio específico con alto riesgo sanguíneo como son la pulpa de los dedos o también el lóbulo de la oreja para medir constantemente la hemoglobina. Otra característica es que para la cuantificación de la hemorragia en el proceso intraoperatorio, esta se realizó teniendo en cuenta tanto el volumen obtenido durante la aspiración en el campo quirúrgico por el cirujano, también la cantidad de compresas utilizadas y también de los apósitos que se emplearon. Para responder a esta pregunta o este título, realizamos el siguiente objetivo: determinar la correlación entre el índice de choque, la estimación no invasiva de la hemoglobina y la presencia de hemorragia postparto en gestantes sometidas a cesárea bajo anestesia espinal. Para responder a esta, realizamos la siguiente metodología, pues realizamos un estudio de tipo longitudinal prospectivo, donde la población de estudio fueron embarazadas entre los 18 y 49 años de edad que llegaron a término e ingresaron a la Clínica Maternidad Rafael Calvo de Cartagena, a donde se les indicó la realización de un parto por cesárea. Además, el monitoreo continuo se realizó con instrumentos totalmente calibrados y validados para el control y el monitoreo constante de este y así disminuir los sesgos. Otra característica es que la periodicidad de la toma se realizó tanto para el índice de choque como la hemoglobina, realizándose una hora antes del procedimiento, en el momento de inicio del procedimiento, 5 minutos durante el procedimiento hasta la finalización del procedimiento. Y para la correlación, pues estadísticamente se hizo una regresión lineal de los efectos mixtos y de las medidas repetidas para establecer la correlación tanto del índice de choque, el volumen de sangrado y las variaciones intraoperatorias de la hemoglobina durante el procedimiento. En cuanto a los resultados, obtuvimos que al final 98 gestantes cumplían con los criterios de inclusión. No es más que todas aquellas mujeres que llegaban al servicio de urgencia
requiriendo un procedimiento de cesárea que no tuvieran complicaciones, que no tuvieran factores de riesgo, y aquellas mujeres en las cuales se podría describir que tuvieron un buen control obstétrico. La mediana de edad materna fue de 24 años y la mediana de edad gestacional fue de 38.5 semanas. Una característica importante es que 78.5 de las 98 gestantes fueron casos de urgencia, y de las mismas 98 gestantes, el 68.4 precisaron fármacos vasoactivos para poder, en el periodo intraoperatorio, para poder llevar a cabo satisfactoriamente el procedimiento. Otra característica es que 5 gestantes precisaron la necesidad de transfusión sanguínea en el postoperatorio, y solamente una de todas las mujeres cumplió con criterios de una hemorragia postparto, que la describimos como la pérdida sanguínea mayor de 1 litro de sangre durante el procedimiento. En cuanto a los resultados, pues en cuanto al índice de shock, podemos identificar que la mediana del índice de shock en el ingreso fue de 0.71, donde el delta máximo que se alcanzó fue de 0.075. Por otro lado, en cuanto a la medición de la hemoglobina, tenemos que la mediana del nivel de hemoglobina al ingreso fue de 12.5 gramos, con un delta mínimo de menos 0.05. En cuanto a los resultados, en la pregunta de la correlación entre el índice de shock y la estimación de la hemoglobina con la cuantificación de la hemorragia intraoperatoria, si se evidenció, pues al principio podemos decir que no. No hubo una correlación estadísticamente significativa hasta el minuto 15 de iniciado el procedimiento. Más sin embargo, luego entre los minutos 20 a 35, la correlación se volvió netamente negativa. Y ya para el momento de entre los 40 al 45 minutos desde el inicio del procedimiento, la correlación se volvió totalmente positiva, identificándonos así la caracterización o la relación entre estos dos. En cuanto a las conclusiones, primero tenemos que destacar que el bloqueo simpático producido por la administración de la anestesia raquídea para la cesárea es capaz de provocar una disminución en la presión arterial, que en algunos casos requiere la administración también de otros vasopresores para mantener el estado clínico de nuestra paciente y así evitar una hipoperfusión placentaria antes del parto. Es por ello que la estimación no invasiva de la hemoglobina y el índice de shock, su eficacia va a aumentar es cuando se disminuye el bloqueo simpático generado por el uso de anestesia, o los reflejos desencadenados por el procedimiento, o cuando pase el efecto de la administración de los vasopresores. Sin embargo, unos puntos que podemos tener en cuenta es que el índice de shock y la estimación no invasiva de hemoglobina son afectados hemodinámicamente por el uso de la anestesia espinal, los vasopresores, y esto se basa básicamente en las primeras etapas del procedimiento. Más sin embargo, podría ser utilizada cuando estos efectos ya han pasado. Unos puntos fuertes de este trabajo fue que pudieron relacionar la medición no invasiva para la estimación de la hemoglobina intraoperatoria en mujeres sometidas a cesárea en índice de shock, algo que no se había realizado anteriormente. Más sin embargo, también tuvimos en cuenta la pérdida de sangre intraoperatoria y además evaluó el impacto de la administración de la anestesia espinal con la medición del índice de shock para predecir la presencia de una hemorragia postparto. Una limitación que podemos describir fue que hubo una baja frecuencia de resultados adversos en las madres de las gestantes, específicamente porque no hubo mucha necesidad de transfusión, fue mínimo el ingreso a necesidad de UCI, y la mortalidad fue nula porque no hubo muertes. Más sin embargo, es necesario saber que se requieren estudios adicionales para evaluar la utilidad del índice de choque en el contexto de una anestesia espinal y la medición continua de la hemoglobina, estudios más grandes y más avanzados que nos permita determinar su correlación. Aquí algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para el contexto de este trabajo.
Y pues muchas gracias por la atención prestada. Espero que haya sido de su interés. Que tengan un buen día.